Exacto, Débora. Bueno, lo que hay que considerar es que más o menos se calcula para la reconstrucción, aproximadamente el número que se da es de 400.000 millones de pesos, aproximadamente 400 millones de dólares. ¿Qué tiene hoy el gobierno? Bueno, el gobierno tiene, ahí tenés, el gobierno tiene un préstamo del Banco Mundial que ya lo tomó Alberto Fernández en el año 2023 para infraestructura. Ese préstamo es de aproximadamente 200 millones de dólares. No sabés si va a alcanzar o no va a alcanzar, pero ya el gobierno tendría, dando vueltas ese crédito, que lo podría utilizar para infraestructura. ¿Qué otra cosa tiene el gobierno? Bueno, el gobierno tiene un fondo hidráulico, que es el 4%. Estás hablando de la provincia. De la provincia de Buenos Aires, pero acá estoy hablando de la Nación. El fondo hidráulico okay. es de la Nación. ¿Qué pasa? El impuesto a los combustibles, si vos le sacás el 4%, va a ese fondo hidráulico. Para tener una idea, son aproximadamente en enero 10.000 millones de pesos y en febrero 14.000 millones de pesos. Tenés casi 24.000 millones de pesos ya que podés empezar a tratar. Ahora, lo que vos dijiste, las declaraciones de Guillermo Franco en Expo Agro fueron muy claras. Sí, un tanto ambiguas. O sea, él por un lado dijo que quieren ayudar. Sí, porque pero le corresponde a la provincia. Claro, bueno, ¿no? ahí te presto. Y yo creo que hoy el ministro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sin duda va a anunciar créditos. De hecho, ya acaba de anunciar en Expo Agro, el Banco Provincia, créditos a 48 cuotas, 48 meses, a tasa cero, pero en dólares. Claro, bueno, espera, porque... Vos tenés que sacarlo en dólares. Pero no es también... lo mismo que en pesos sea tasa cero, ¿no? Sí, sí, bueno, con toda la... Entonces hay que ver la qué va a dar el Banco que Provincia. tiene la Argentina en materia cambiaria. Pero espera, porque ahí yo te digo algo que me llamó la atención, porque Patricia Bullrich lo que dijo en estas últimas horas es que ella misma había hablado con el ministro Caputo, el ministro de Economía. Acá hay como dos líneas de negociación, pareciera, porque Bullrich tiene, que tiene tantos años, ¿no? Además, y que ha atravesado como funcionaria pública muchas de estas situaciones, dijo, bueno, acá hay que buscar con el ministro de Economía también ir directo con la ayuda directa a la gente. O sea, Claro, créditos totalmente. personales, reconstrucción. Bueno, ahí habrá que ver qué hacen otras áreas del gobierno, ¿no? Porque tenés un tema que es fundamental, que lo dijimos ayer, que es el tema del pago de los impuestos. El alumbrado, barrio y limpieza, sí. y el impuesto que cobran, el impuesto del agro. Pero bueno, ponele O sea, que vos le hagas exenciones impositivas a la gente. Tenés que hacerle. Vos le hacés, pero no, con eso la gente no puede. No tiene ni pero para empezar. siempre en estos casos, fíjate que también vuelvo a La Plata, funcionó más el tema privado que el tema público. Acá tendría que empezar a funcionar el tema, ya te dije, el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. Claro, son tres estados que se tienen que juntar para poder tratar de solucionar este problema. Ahora, vamos a ver qué dice hoy Kicillof en esta conferencia de prensa, pero da la sensación que el gobierno de Milei, al haber dicho ya desde que comenzó el gobierno Javier Milei, que no iba a haber obra pública, bueno, ahí, espera, esto será un tema del sector privado. Bueno, y le quiero preguntar a Tiscornia también, porque vos pusiste, Camilo Tiscornia, que es economista, que está con nosotros, pusiste ahí un signo de interrogación respecto de una de las líneas de crédito anunciadas, porque dijiste, es en dólares. ¿Vos cómo ves todo esto, Camilo? Yo creo que tienen que, como decía recién Carlos, me parece que es fundamental que se coordinen los tres niveles de Estado en ayudar del mejor modo posible, porque es una tragedia, lo que ocurrió es algo inesperado. O sea, yo creo que esto va por fuera de los carriles de la discusión macroeconómica habitual, el acuerdo con el Fondo Monetario, ese tipo de cosas. Entonces, es una catástrofe. Es una Claro, catástrofe bueno, pero acá vos tenés un gobierno que tiene el eje central puesto en el equilibrio de las cuentas públicas. Por eso, pero eso se refiere, digamos, a la cuestión estructural y de fondo. Esto es un tema puntual, una catástrofe que yo creo que no entra en estos temas. Habrá que ajustarse, digamos. Decís vos, Débora, porque una parte del acuerdo con el fondo prioriza el superávit fiscal. O sea, y vos tuviste el superávit fiscal frenando prácticamente toda la obra pública y frenando las transferencias a las provincias. Y otro tema obviamente. que también subyace acá es que no tenemos presupuesto. Bueno. O sea, no, porque vos sabés que el presupuesto, justamente, y la delegación de facultades, etcétera, tiene previsto para situaciones de emergencia redistribución de partidas, pero acá ni siquiera Pero vuelvo a se trató el repetirte, presupuesto. para una catástrofe de estas características, tal vez Camilo y el ingeniero también coincidan, no te alcanza con lo nacional. Argentina tendrá que apelar al Banco Mundial, tendrá que apelar a alguna institución como la CAF también. Sí, creo que había habido una información respecto del BID, Sí, hay una nota hoy de Ignacio Grimaldi, una muy buena nota en La Nación, que quedan aproximadamente unos 200 millones que Alberto Fernández no tomó del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo dije Banco Mundial, pero las dos trabajan juntas, del BID,
que no tomó y que se podrían utilizar para eso. Pero vuelvo, para una catástrofe de esta característica, vos calculás que se está hablando de 400.000 millones de pesos, pero en realidad no hay una dimensión exacta. Vos fijate que ahí hay puentes caídos. No estoy hablando de casas, estoy hablando de la infraestructura. Bueno, la infraestructura, y yo le El agrego, tema Camilo, hídrico. el sector productivo, que todavía los eso no está campos, aparte, cuantificado, sin duda. claro. Eso ni hablar. No, va a haber una pérdida que va a ser muy difícil de recuperar, porque la ayuda pública podría llegar hasta un punto a reconstruir la infraestructura, pero los empleos que se van a perder hasta que el sistema económico se pueda recomponer de esto no va a ser fácil. Lógicamente, yo creo que acá es donde, independientemente de lo que el presidente plantea como una filosofía general acerca del Estado más chico, que él lo hace en el contexto de la Argentina, de un Estado que se expandió hasta límites insospechados, me parece que es donde aparece el rol del Estado subsidiario, ¿no? Tiene que salir a hacer lo que el sector privado no puede. Es un evento absolutamente inesperado. Entonces me parece que corresponde que el Estado habrá una negociación política después de quién va a pagar la cuenta, cómo se va a pagar. Habrá, obviamente, va a haber un lucro político, seguramente los políticos se van a pelear por ver quién se asigna el beneficio eventualmente de esto, pero lo cierto es que yo creo que el Estado tiene que dar una ayuda muy fuerte. Claro, es que acá se abre una discusión que tiene, por un lado, una discusión técnica de los economistas, qué tipo de créditos se dan, qué tipos de exenciones impositivas, y después la discusión política, si querés filosófica, ideológica. Como vos decías, Camilo, el gobierno hizo bandera, ¿no?, durante la campaña electoral y durante este primer año y medio de gestión, de achicar el Estado, de la motosierra, del no hay plata, del equilibrio fiscal, del déficit cero, de las transferencias a las provincias, de la necesidad de que las provincias también saneen sus cuentas, de que se hagan cargo de sus propias obras, a pesar de que hay negociaciones con varios gobernadores. Entonces, ahí es donde hay que pasar un poco el tamiz y ver cómo el tema Bahía Blanca cuaja en este contexto de discusión, ¿no? Y un punto de más, que cae justo en un año electoral. También. Vos hablaste ahí del Sí, carancheo. sí, bueno. Y cae en elecciones en la provincia de Buenos Aires, elecciones en... es muy complejo. Esperá que pase lo más caliente del dolor que tenemos todo al ver a los bahienses y van a empezar a emerger Sí, todo yo esto, creo que ¿no? hay que esperar hoy a las 5:30 a ver qué dice el gobernador de la Sí, provincia. Va a No, estar yo- también Federico perdón. Susbieles, perdón, confirmo eso. intendente de Bahía El Blanca. intendente va a estar presente. ¿Querías Yo agregar algo, lo que digo es Camilo? esto, el presidente habla mucho acerca de la necesidad de reducir el Estado, pero no de eliminarlo. O sea, él mismo No, ha no, hablado por supuesto. de que hay un Capital objetivo. humano y Cuando que- habló ante el Congreso, habló de lograr una meta de que el gasto público consolidado vuelva a ser el 25% del PBI, que fue históricamente en la Argentina durante muchas décadas. No está hablando de que el Estado sea cero, el gasto público sea Claro, cero. pero no es el Entonces, 40. no es el 40 ni el 45, y lo que hay que hacer, evidentemente, lo que está diciendo eso es que hay que priorizar ciertas cosas. En una lista de prioridades, lo que está pasando con Bahía Blanca pasa al tope, me parece. Sí, a mí. e incluso agregarle a eso lo que el presidente dejó como tarea pendiente para esta segunda etapa, una vez alcanzado el equilibrio de las cuentas públicas, que es la reducción de impuestos. Sin duda. O sea, en la Argentina tiene que ir a una reforma tributaria. Lo que pasa es que primero va la baja del gasto y atrás va la baja de los impuestos. O sea, la baja de impuestos requiere baja de gasto, Está bien. porque la Argentina, si vos intentás una baja de impuestos sin la correspondiente baja de gasto, vos Entras tenés un en bache déficit que otra tenés que... vez. Y la Argentina Sí. no puede, o sea, no puede seguir tomando deuda. Sí, Y tal sí. vez un tema de Débora es que a lo mejor con el superávit fiscal que hace como que podés empezar a acumular, tal vez te dé para destinar un poco a otras tareas, como puede ser una parte de la obra pública y también todo lo que tiene que ver seguramente desde capital humano con el tema asignaciones familiares, con alguna cosa. El gobierno por lo que yo sé, el gobierno está trabajando en algún tipo de ayuda para esa gente que se ha quedado Sí. prácticamente sin nada. Bueno, en un segundo se lo voy a mostrar también a Camilo Tiscornia, el audio de Guillermo Francos, que deja ahí como alguna duda respecto a qué es lo que piensa hacer el gobierno sin salirse, digamos, del libreto del equilibrio fiscal y de el plan motosierra y del no hay plata y la reducción del Estado en el contexto Bahía Blanca. En un segundito escuchamos a Guillermo Francos, pero antes, Jan, Sí. quería detenerme en este informe porque hoy nos decía el ingeniero Adolfo Gittelman que ellos están trabajando sobre proyecciones. No estamos hablando de estimaciones o profecías, sino proyecciones que está haciendo la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Vos tenés paralelamente un trabajo de la UTN del año Exacto. 2018, ¿no es cierto? Exacto. Entre 2018 y 2019 vamos a comenzar a mirar porque hubo premonición, hubo un estudio que ya advirtió lo que podía pasar en Bahía Blanca. Bueno, miremos estos datos. En marzo de 2019, un informe de la UTN advirtió sobre los peligros en caso de una lluvia torrencial. Se presentó en el Consejo Deliberante y dicen que quedó archivado. Avancemos. Sigamos viendo los datos. Si cayeran 200 milímetros en menos de 6 horas,
cabría la posibilidad de desborde del canal Maldonado, decía el informe de la UTN, justamente el canal que desbordó. De existir una precipitación de 300 milímetros, que es lo que pasó este fin de semana en Bahía, podría resultar catastrófica, anegándose toda la ciudad. ¿Qué es lo que pasó?, dice la UTN. ¿Sí? Este es un informe que data del 2019 y obviamente realizado también en parte de 2018, importante para entender si alguien ya había previsto lo que pasó en Bahía Blanca. Bueno, yo te diría, Jan, que acá yo le cambio, ¿no? No hay premonición, hay trabajo científico. Claro. Por eso es muy importante que escuchen. Ahora vamos a reiterar también lo que nos decía el ingeniero Gittelman, que está con nosotros de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Este trabajo de la UTN está precisamente en línea Juan Carlos Scheffer, que es integrante del Comité de Expertos por la Crisis del Agua en Bahía Blanca, que tengo entendido tiene que ver con este informe. ¿Cómo le va, Scheffer? Gracias por atenderme. Débora Plager soy. Buenas tardes, Débora, con mucho gusto. Bueno, que le pueda ser útil. Y estas son predicciones científicas que ya daban cuenta, ¿no?, del riesgo en el que estamos todos. Sí, usted sabe que esas predicciones con respecto a este riesgo nosotros las habíamos hecho en relación con otro trabajo que nos habían pedido siempre la provincia y el municipio, que estaba relacionado con el abastecimiento de agua, que siempre fue crisis en Bahía Blanca. Pero cuando nosotros planteamos las obras alternativas, una de esas obras alternativas para abastecer de agua Bahía Blanca era la regulación del arroyo Napostá sobre lo que sería el cierre del dique de Puente Canesa, porque era una obra fundamental en el sentido no solamente del abastecimiento de agua, sino en el control de las inundaciones. Y nos basábamos para eso también en que la ciudad de Bahía Blanca tuvo varias inundaciones, pero dos de ellas muy graves que están reflejadas en los medios de la época. Fue la 18 de marzo de 1933 y la 14 y 15 Ay, ay, ay. A ver, ahí. Los 300 y pico de ahora. Ahí lo recuperamos, ahí está. Sí, habían sido lluvias en toda la cuenca del orden de 150 milímetros. Cuando ocurrió la primera de ellas, lo que en ese momento era la Dirección Nacional de Irrigación, dijo que habría que limpiar todo el cauce del arroyo Napostá en su paso por la ciudad de Bahía Blanca para que pueda conducir 120 metros cúbicos por segundo y hacer una canalización de lo que era el arroyo Maldonado al canal Maldonado para 180 metros cúbicos. ¿En qué año? Total, eso era en el año 1937, después de la crecida del 33, sí, que había sido de 300 metros cúbicos por segundo. No se hizo nada. No se hizo nada. Que decía canalizar el arroyo Napostá para 120 metros cúbicos por segundo. Vino la gran crecida del año 44, donde también llovieron 170 metros en toda la cuenca. Ay, ingeniero Scheffer, deme un segundito porque lo escucho con alguna pequeña dificultad, pero es muy interesante lo que usted nos dice. Y ahí lo sumo también al ingeniero Gittelman. Acá la ciencia está trabajando, haciendo predicciones, no sé qué palabra usar, proyecciones me gusta más, porque predicciones a veces parece algo esotérico. Sí. Haciendo proyecciones científicas y dándole herramientas a las autoridades para que hagan las obras. Y bueno, un poco lo que dice el colega, que está hablando un poco cortado, pero es cierto, viene trabajando y es una persona que está muy vinculada al ámbito de Bahía Blanca de hace muchos años. Como mencionaba anteriormente, no es este el primer evento meteorológico que la ciudad ha sufrido, hay registros de todo eso y básicamente las obras están totalmente identificadas. No es que hay que inventar y decir armemos un comité para que sepa. Lo que está diciendo el ingeniero está ya como parte base de tener que restituir el cauce del Napostá, es decir, volver a darle la sección para que la misma cantidad de agua escurra a menor velocidad y siempre dentro del arroyo. La canalización del Maldonado, que es una especie de canal que se hizo, también lo mismo. No olvidemos también que tenemos el saladillo de los García, que es el que inundó General Serri, no tiene que ver con la cuenca del Napostá. Y también lo mismo, las obras que de alguna manera mitigarían estos fenómenos tienen que ver con aumentar la sección, aunque en la ciudad haya que desalojar
algo de lo que le construiste arriba del arroyo sin tomar en cuenta todo esto, y después retener en la cuenca alta a través de alguna especie de represa o concatenación de 2 o 3 represas. ¿Para qué? Primero, para que actúen como alerta, porque si yo tengo la cuenca controlada aguas arriba, Claro, cuando puedo empieza a llover revertir puedo abajo. saber qué es lo que voy a tener Sí. abajo. Y simultáneamente, como digo, estas obras, que es lo importante que yo quiero concatenar con nuestro le trabajo. pido, no tengo más tiempo, No. un segundo para terminar. Perfecto. Lo concateno con lo que yo mencionaba segundo, por anteriormente. favor. Estas obras están identificadas, pero lo que yo hablaba antes de los estudios de precipitación máxima probable no tienen que ver con estos diseños, tienen que ver con las vidas humanas. Bien, Sheffer, ¿quiere cerrar, por favor? Le pido un segundito, un concepto para cerrar. Sí. Pues nada más decirle que en lo que le estaba explicando, que a pesar de todo eso se hizo después lo que era el entubado del arroyo de la Postada, es decir, directamente se impidió que en lo sucesivo y en adelante se pudiese llevar más caudal. Se podía haber llevado 3 veces el caudal que se llevó ahora con el entubado. O sea que encima la obra que se hizo fue en contra de los problemas que podía haber causado el escurrimiento del río. Claro. Perfecto. Gracias a los dos, muy interesante. Camilo, te dejo un cierre también de los temas económicos que tenemos que estar mirando. ¿De Bahía Blanca? Lo que quieras, lo que quieras. Bueno, creo que el tema del recuerdo con el Fondo Monetario es clave, ¿no? Ya salió el DNU en el que el gobierno quiere avanzar. Hay algunos detalles interesantes en cuanto a que se postergan deudas con el mismo fondo. Queda pendiente saber cuántos son los fondos frescos que va a haber en el acuerdo y cuáles son las condiciones de uso. Y relacionado con eso, el timing de la liberación del famoso cepo, que es lo que está involucrado en el acuerdo con el fondo. Gracias, muchísimas gracias a Camilo Tiscón, economista también.